la pasada reunión del domingo, hablábamos de lo que Dios pide del que le sirve, lo que Dios pide del que le sirve. Y hoy quiero que reflexionemos en la pregunta de un siervo, y la pregunta fue, ¿qué somos? ¿Qué somos? Allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, vamos en la lectura a entender a qué me refiero. Pablo está escribiendo a la iglesia de Dios allí en Corinto. Hay problemas de inmadurez espiritual. Versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hablando de inmadurez espiritual, la inmadurez es normal, depende del tiempo. No podemos pedirle madurez a un bebé, no podemos pedirle madurez a un niño de 3 años, ¿verdad? Pero sí podemos pedirle madurez a un hombre de 30, de 40, de 50 años. Ellos había pasado el tiempo y todavía permanecían en inmadurez espiritual. Y Pablo les está llamando la atención. Pablo está diciendo, esta no es una situación sana. Ustedes no pueden ser niños espirituales por siempre. Y les está confrontando y les está diciendo, ustedes cómo están. No es posible que ustedes persistan en inmadurez espiritual. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y sigue diciendo, ni sois capaces todavía. Le tenía que administrar verdades espirituales básicas, porque las verdades espirituales profundas que necesitaban un mayor discernimiento, una mayor capacidad espiritual, no era posible para ellos porque no había madurez espiritual. Y usted no puede imaginarse a Pablo en el versículo 2 riéndose, ¿verdad? Él está molesto con esta situación. No está bien. Y sería bueno preguntar cuántos años llevo en la vida cristiana y si aún permanezco en inmadurez espiritual. Versículo 3 dice, ¿por qué lo piensa? ¿Por qué dice lo que dice en el versículo 1 y 2? Versículo 3 lo explica, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Está diciendo, andan como los demás, como cualquiera que no conoce a Dios. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Este es un peligro en la iglesia cristiana de hoy. En la iglesia universal, en el mundo entero, hay una percepción del liderazgo, donde se van a los extremos. Por un lado, se quiere señalar, criticar a los líderes, no tenerles en cuenta, no respetarlos, no reconocerlos en el lugar que Dios le ha puesto. Pero por el otro lado, al otro extremo, están los que casi como que los idolatran, como que los quieren tener allí arriba, como si fueran dioses también esos líderes. Entonces, allí en Corinto, los hermanos estaban diciendo, yo soy de Pablo. Pablo con su fluidez, con su conocimiento espiritual, con su enseñanza profunda, yo soy de Pablo. Y el otro, Apolos, con su fluidez, con su capacidad para explicar las escrituras. Otros decían, yo soy de Apolos. Y esto lo juzga el apóstol Pablo. Dice, esto no está bien, porque se están olvidando
que la iglesia no es de los hombres, por mucha capacidad, por mucho conocimiento, por muy profundo que sean sus disertaciones, por mucha capacidad expositiva en las predicaciones. La iglesia no es de un hombre, la iglesia no es de un pastor, la iglesia no es de un anciano, la iglesia pertenece al Señor. Y por eso dice Pablo, ustedes demuestran así que son carnales. Versículo 5. Y la pregunta de Pablo, este hombre de Dios que sembró iglesias aquí y allá, este hombre de Dios que predicó el evangelio y que muchos llegaron a conocer al Señor a través de él. Pablo dice, ¿qué pues es Pablo? Allí en el versículo 5. ¿Y qué es Apolos? Y por eso he querido titular esta reflexión, ¿qué somos? La pregunta de un siervo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué dice Pablo? Somos servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Que la palabra servidor ahí viene de una palabra que significa asistente, ayudante, sirviente, criado. Donde él es el servidor, significa que hay alguien a quien él está sirviendo, un señor, y que él, Pablo, y que él, Apolos, ellos no eran los señores, ellos servían a alguien, ellos eran servidores. Y es bueno que nosotros respetemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, ancianos, pastores. Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores. Dice allí en Hebreos, pero Dios no quiere que idolatremos a aquellos a quien Dios ha puesto como sus siervos, a través de los cuales Dios nos ha traído la palabra. Dios quiere que respetemos, pero no que nuestros ojos estén fijos en ellos, quitándolos de nuestro Señor. La iglesia no es de hombres. La iglesia es de Cristo, quien la compró en la cruz del Calvario. Ningún hombre, ni Pablo, ni Apolos, ni ningún otro murió por la iglesia en la cruz. Cristo lo hizo. Él la compró. Es suya. A él le pertenece. Y ningún hombre aquí en la tierra, por mucha capacidad que tenga, tiene el derecho de reclamar el señorío o que es dueño de la iglesia cuando no es así. Nosotros, ¿qué somos? ¿Usted qué es? Si usted enseña a los niños, si usted enseña a las mujeres, si a usted las mujeres le dicen qué bueno predica, si a usted las mujeres la buscan y quieren un consejo suyo, si usted lo busca mucho para consejería, si usted tiene mucha capacidad en algún área, ¿usted qué es? ¿Quién es? Usted es un servidor. Yo soy un servidor. Un servidor significa que no debe haber soberbia en nosotros, que no debe haber orgullo en nosotros. El siervo del Señor no debe ser soberbio. Servidores, dice Pablo. Nosotros somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Mire, Pablo está diciendo, no es mi capacidad. Pablo está diciendo, es lo que Dios puso en mí. Es lo que he hecho, viene de parte de Dios. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Fue el mismo trabajo, el de Pablo al de Apolos, fue distinto. Cuando Pablo llegó a Corinto en Hechos capítulo 18, usted lo puede leer luego. Llegó Pablo a Corinto y predicó el evangelio. Multitudes creyeron en la palabra del Señor. Él se fue y al tiempo llegó Apolos. Ya había una iglesia en Corinto, ya habían creyentes allí. Fue distinto el trabajo. Pablo predicó el evangelio y ellos creyeron. Apolos llegó y le dio las verdades básicas espirituales. Ellos crecieron. Por eso dice Pablo, yo planté, Apolos regó.
¿Es diferente el trabajo? Sí, pero tiene un mismo propósito. ¿Cuál es? El crecimiento de la obra de Dios, que debe ser el propósito de cualquier siervo de Dios en este planeta. Nosotros, como siervos de Dios, debemos trabajar para el crecimiento de la obra del Señor con toda nuestra capacidad, con nuestro esfuerzo y esmero, trabajando para que la obra del Señor crezca. Y usted está invitado y yo estoy invitado a participar en la obra de Dios con las capacidades que Dios me ha concedido, porque es Dios quien me las ha dado. Y si usted dice, yo no sé qué capacidades tengo, es hora de que las descubra. ¿Y cómo las descubre? Disponiéndose para el Señor. Van a haber posibilidades, oportunidades en la iglesia donde Dios le colocó, y usted va a estar dispuesto diciendo, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? Y en ese disponiéndose con un corazón para el Señor, no para los hombres, usted va a encontrar capacidades y va a encontrar el lugar donde Dios quiere dejarlo a usted. Yo planté, Apolos regó, pero ¿quién hizo el crecimiento? Apolos, Pablo, lo hizo Dios. ¿Quién ha dado, quién ha sembrado la iglesia en Calarcá, Quindío? ¿Quién ha sido? Dios. ¿Quién ha sostenido? Dios. ¿Quién ha traído a cada persona aquí, a cada familia, a cada niño? Dios lo ha hecho. Dios ha sido. Entonces, miremos el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Hay un mismo propósito, que es la obra del Señor. Aunque cada uno, y escuche bien esto, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Usted, yo, un día estaremos delante del Señor y recibiremos de él recompensa o no recibiremos según la labor que hemos estado realizando. Y siempre es bueno pensar, ¿estoy haciéndolo? Si no lo estoy haciendo, es hora de comenzar a hacerlo. Versículo 9. Miren ahí, la palabra Dios, cómo ocurre consecutivamente. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, o cultivo, o plantación de Dios. Pero también dice edificio de Dios. Miren que aquí el centro del trabajo no es Pablo. El centro del trabajo no es Apolos. El centro de la fuerza, de la habilidad, del crecimiento, de cómo el milagro de la vida surge en los corazones, de cómo se sostiene la obra del Señor, está en Dios. Los colaboradores son de Dios. La plantación es de Dios. El edificio es de Dios. Y podemos decir a una sola, la gloria es de Dios. Y la gloria es para Dios. Y termina allí el versículo 10 diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Él había hecho lo que había hecho por la gracia de Dios. La gracia de Dios me rescató un día de la condenación eterna, pero la gracia de Dios también me entrega un trabajo para hacer para mi Señor, y ese trabajo debo estarlo haciendo hoy. Lo repito y lo dije en la reunión pasada, la venida del Señor está pronto, muy pronto Él vendrá. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para Dios? Y si estamos haciendo para Dios, no debe haber en nosotros orgullo o soberbia. Debemos recordar quiénes somos. Debemos recordar quién es el que nos ha dado las capacidades. Debemos recordar quién es el que ha dado el crecimiento a la obra de Dios. Debemos recordar que la labranza es de Dios, que el edificio es de Dios y que nosotros somos de Dios. Otra vez, a Él sea la gloria. Vamos a orar.
Dios, te damos gracias por la bendita palabra, por esa bendita palabra que nos anima, que nos impulsa, que nos aviva. Y queremos pedirte que el Santo Espíritu de Dios avive el fuego en nuestros corazones, el fuego de servirte, Señor, y de servirte más cada día, pero también de recordar que ese servicio es de Dios y para Dios. Que la fuerza, que la habilidad que tengo al compartir la palabra a los niños, que la capacidad que tengo al compartir la palabra con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos, que la capacidad que tengo para enseñar verdades básicas de la palabra de Dios o para hablar de algunas cosas de Dios. Es porque Dios me ha dado esa capacidad y Dios quiere que la utilice para crecimiento y bendición de la obra de Dios. Quiero pedirte que despiertes el corazón de esta iglesia, que despiertes hermanos, sirviéndote aquí, Señor, y sirviéndote con corazón de siervos, no de dueños, no de capataces, de jefes, sino de siervos, corazones humildes, corazones sencillos, corazones que no reclaman para sí, sino reclaman para su Señor. Oh Dios, gracias. En Cristo Jesús. Amén.